tardes, queridos amigos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Un domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Ranlik Pichardo, quien es médico, cirujano, oncólogo y que también se dedica al área de trasplantes en general. Y tenemos también una cápsula muy interesante. ¿Cómo está, doctora? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A cargo de la doctora Alba Luz Rodríguez, que representa un gran avance en cuanto a la terapia de la onicomicosis con el uso del láser. Así es. Sí. Así que no se pierdan. Sigan con nosotros después de la pausa comercial. Aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en el segmento dermatológico. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre un tratamiento innovador y con muy buenos resultados con el que contamos actualmente aquí en la República Dominicana para tratar los hongos que se encuentran en las uñas de los pies y en las manos de los pies. El término médico para estos hongos es la onicomicosis. Existen pacientes que tienen estos hongos y que se han puesto de todo, cremas, pastillas, que han utilizado líquidos, que han tenido mucho tiempo de tratamiento y que no ven resultados en los hongos de las uñas de los pies y de las manos. Sin embargo, pacientes también diabéticos o pacientes que tienen problemas en los riñones, en donde no se puede utilizar terapia oral para los hongos, pacientes diabéticos que no pueden tomar medicamentos y que lamentablemente no pueden someterse a la terapia oral, pues les tengo una buena noticia, y es que contamos en la República Dominicana con un centro que dispone de un láser que elimina los hongos de las uñas con esta terapia láser. Un láser Nd:YAG Q-Switch, que es un láser que se aplica directamente en las uñas enfermas y que viene a cortar el tiempo de tratamiento. Anteriormente, los hongos de las uñas, el tiempo era de 6 meses a 1 año de tratamiento para eliminar los hongos. El paciente que se somete a este láser, a esta terapia, pues tiene una duración menor de tratamiento de menos de 6 meses. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio de este láser es que no produce dolor. Los pacientes van a recibir su terapia láser y van a sentir un poco de ardor en el área de la zona de calor, más que ardor sino calor, pero no van a tener dolor. La terapia es indolora. Otra cosa es que es asequible, no es una terapia muy costosa, sino que es asequible a la población, y los beneficios que ha brindado este láser han sido maravillosos. Si usted es un paciente que tiene hongos en sus uñas de manos y de pies y está cansado de tomar medicación o de untarse cosas y no ve resultado, pues puede visitar, y vamos a poner en pantalla este centro que es Uderma RD, que se encuentra la doctora Doalis Ureña, que es médico dermatólogo y que tiene este beneficio de tener este láser para tratar los hongos de las uñas de las manos y de los pies. Pueden encontrar en Uderma RD en las redes sociales, en donde se encuentra toda la información acerca de las citas, cómo son las sesiones, y además de que si usted tiene esta condición y quiere realmente curarse de estos hongos, esta es una buena opción. Es corto el tratamiento, no es costoso, es asequible, y usted se va a curar de sus hongos tanto en las uñas de las manos como en los pies. El láser Nd:YAG Q-Switch es un láser que no trae ningún problema al paciente de salud, sino que la utilización de este es para la curación total de estos hongos. Sigamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Hasta aquí mi cápsula, y no se pierdan la entrevista que tenemos hoy con el doctor Ranlik Pichardo, que es médico oncólogo, ya que se celebró ahora en febrero, el 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer. Traemos aquí a este invitado que nos va a hablar del cáncer en general. Y también recuerden siempre visualizarnos Medicina de Cuerpo y Alma en YouTube y en las redes sociales. Vamos a una pausa comercial y volvemos con nuestro invitado en la tarde de hoy.
tardes, queridos amigos, por seguir con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma luego de la pausa. Y tal como habíamos anunciado, tenemos al doctor Ranlick Pichardo, quien es médico, cirujano, que se dedica cirujano general y también se dedica al área de la oncología y hace también trasplantes de órganos, que todo eso vamos a hablar, del cáncer y todo eso y de los órganos. Y lo invitamos porque el día 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, que hace 23 años que está instituido. Muchas gracias, doctor, gracias por asistir a nuestra invitación y bienvenido a nuestro programa, por segunda vez, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Muchas gracias por la invitación, siempre para mí es un honor participar aquí de este gran programa. El pasado 4 de febrero se conmemoró a nivel mundial lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y por eso en el mes de febrero siempre nos gusta visitar a los programas para orientar a la población de lo que es esta enfermedad, que a pasar de los años se ha vuelto más frecuente que en años anteriores. A través de la tecnología se ha podido avanzar mucho lo que es el tratamiento. Ya no es como era antes, que habían cáncer que eran prácticamente incurables. Ya con el advenimiento de las nuevas tendencias tecnológicas y también de diagnóstico, se ha avanzado muchísimo en lo que es esta enfermedad, que lamentablemente es la primera causa de muerte en el mundo después de los accidentes. Y por eso es bueno saber que la gran importancia que tiene detectarla a tiempo para que así la población pueda sanarse de un 100% y poder sobrevivir ya la longevidad por encima de los 75 a 78 años, que es el promedio mundial de la sobrevivencia humana. Doctor, pero el cáncer suele no dar síntomas, suele la persona no sentir síntomas. ¿Cómo podemos nosotros detectar a tiempo un cáncer? ¿Qué puede presentar una persona? ¿Qué se puede sentir ese paciente que pueda inducir a que vaya al médico porque pudiera tratarse de un cáncer? Sí sabemos que mucha gente dice que el cáncer no da ningún tipo de síntoma y que hasta que esté avanzado. Siempre enfatizamos a la población y orientamos a la población que debe de acudir a la consulta del paciente sano. ¿Qué significa consulta del paciente sano? Una consulta anual que todos nosotros debemos de acudir a uno de nuestros médicos cabecera. En el hombre el médico cabecera es regularmente el médico internista y el urólogo, y en la mujer médico internista y el ginecólogo. Son los dos médicos de cabecera que siempre debemos de visitar cuando tenemos una consulta anual de gente sana. ¿Qué pasa? Que no hacemos esto. Acudimos al médico cuando ya tenemos un síntoma, una masa, un dolor, una secreción, un sangrado, una pérdida de peso. Y cuando tenemos eso, posiblemente ya la enfermedad haya alcanzado una etapa avanzada. Entonces siempre nuestra recomendación a toda la población dominicana es que pueda acudir previamente que ocurran esos síntomas y que el médico se pueda dar cuenta de los signos. Los signos son lo que el médico puede encontrar en el chequeo, en el examen físico, en estudios de gabinete, que puede encontrar evidencia de que algo no está bien, que algo está pasando, y pueda detectarlo a tiempo o diagnosticarlo a tiempo. Y se dice que todos los tumores diagnosticados en una etapa temprana tienen una gran posibilidad de poder recuperarse o sanarse hasta en un 100%. Sí, eso es cierto que usted ha dicho. Generalmente la gente no va al médico preventivamente, sino uno va a tratar un síntoma y entonces todavía más es un síntoma que tiene mucho tiempo quizás en el paciente y eso hace que los pacientes lleguen tarde a la consulta para prevenir los tipos de cánceres. Pero eso es algo que uno nunca lo tiene presente, el pueblo dominicano, por ejemplo, porque uno va al cardiólogo porque ve que a fulano le dio un derrame, le dio un infarto, pero nunca va a chequearse la posibilidad de cáncer. ¿Por qué es eso? Quizás por miedo a que le den una mala noticia de que le encuentren un cáncer o algo así, porque hay un refrán que dice la gente vulgarmente, el que busca, encuentra. El ser humano es muy temeroso, el ser humano siempre tiene miedo a la muerte principalmente. Entonces, como tiene miedo, no quiere acudir a los centros médicos a hacerse los diagnósticos porque dicen, como usted bien dijo, van a encontrar algo, me van a poner una pastilla, me van a ofrecer una cirugía. E incluso se ha visto en la práctica diaria que más del 40% de la población puede tener un cáncer en cualquier momento de su vida, Es decir, nosotros, el ser humano, está propenso a padecer de cáncer. Mientras más viejos o más longevos somos,
o llegamos a una edad más avanzada, más alto será este porcentaje a nivel global de que podamos padecer un cáncer. Se dice que todos los hombres que superan los 85 años van a padecer cáncer prostático, sí, casi el 100%, sí, señor, casi el 100%, para no decir este número tan redondo. Y las mujeres, de cada 100, un 30% va a padecer de cáncer en cualquier etapa de su vida. de mama, ¿verdad? Principalmente de mama, luego el cervicuterino y pulmón y también el cáncer colónico. Entonces, por eso es tan importante que la población sepa que debe de acudir anualmente a su consulta preventiva, porque hay cáncer que pueden durar 5 años para irse desarrollando lentamente y no dar ningún síntoma ni signo hasta que ya han dado un problema secundario a los órganos aledaños y llegan muy tarde a nuestra consulta, como el cáncer de páncreas, el cáncer de colon, el cáncer de estómago. El mismo cáncer de próstata es muy silencioso. El cáncer prostático en el hombre. Y esos hombres que han tenido mucha promiscuidad sexual, que han tenido muchas infecciones urinarias, prostáticas, son los más propensos a después a tener un cáncer prostático. Y muchas veces esos son los que tienen más temor de acudir a las consultas porque tienen el miedo tanto del tacto rectal, que es un tabú que debemos después, más adelante, aclarar a la población que no debe haber ningún tabú con un buen chequeo y que muchas veces, por ese temor a ese chequeo, no acuden al médico tempranamente. Doctor, ¿cuáles factores ambientales? Ustedes que siempre están en educación continua, que van a congresos, que viajan fuera, que van y se educan cada año en su profesión, usted es una persona muy actualizada. ¿Cuáles factores del medio ambiente nos hacen a nosotros propensos a desarrollar cáncer? Porque mucha gente dice que la sopita, que el pan. ¿Realmente eso es verdad? ¿La comida influye en que uno desarrolle la enfermedad? Sí. Los factores modificables, como usted bien mencionó, que nosotros podemos actuar sobre ellos y tratar de disminuir los riesgos de cáncer, entre ellos están los factores ambientales. Es decir, si hay una contaminación en nuestro ambiente, como un polvillo de cemento, de soldadura, de pintura, por los químicos que tienen, gente que vive en áreas donde hay mucha empresa de manufactura, de productos, donde hay muchos gases que se eliminan en el medio ambiente, lamentablemente, como el área de Jaina, que se ha demostrado que es una de las áreas de mayor contaminación a nivel de nuestro país, de la zona. Esos factores químicos que pueden producirse, gente que trabaja en una mina de oro, una mina de carbón, tienen más incidencia en lo que son tumores. Otro de los factores también son los alimenticios, los que podemos modificarlo, es decir, los químicos que le echamos a la comida. Normalmente las comidas se deben cocinar como nuestras abuelitas las hacían, con hierbas del patio, con ajo, con cebolla, con limón. Y la tecnología ha hecho que muchos de estos productos ya se han industrializado, le echen preservantes, le echen sulfatos para preservar dichos alimentos. Y esos concentrados hacen que con el tiempo puedan aumentar riesgos de que el paciente pueda padecer este tipo de tumores, principalmente de vía digestiva. Otros factores que se pueden modificar es el peso. El paciente, mientras más obeso, mientras más gordito, tiene más factores de riesgo para padecer cualquier tipo de cáncer. Por eso le exhortamos a la población siempre de que debe mantener su peso lo más cerca de lo normal y que se ejercite. Yo tengo muchos pacientes delgados que no se ejercitan, entonces hacen atrofia muscular. Y es bueno que sepa la población que nuestro principal órgano de defensa es el músculo. Si no tenemos un buen músculo en nuestro organismo, nuestra defensa se deteriora mucho y ahí vienen entonces los cánceres oportunistas y agreden a los pacientes. Por eso ustedes ven personas que son delgadas y de un momento a otro le dicen tiene un cáncer y no se sabe la causa. Y es porque su inmunidad se ha perdido tanto, se ha debilitado tanto, que cuando viene un crecimiento normal del organismo no tienen cómo frenarlo, la inmunidad se ha roto. Y esos pacientes tienden también a tener mayor riesgo de tener un cáncer. Y así hay muchísimos factores, como tener factores genéticos, es decir, que un 10% de la población ya tiene un familiar que ha tenido un cáncer, que ha tenido su mamá, su papá, su hermano, y esos pacientes tienen mayor incidencia también de padecer un cáncer. Es decir, que si en su familia hay cáncer de cualquier tipo, no, porque fue un cáncer de próstata, yo soy hembra, o fue un cáncer de mama y yo soy varón, no tiene nada que ver, los genes los tenemos igual. Y al hombre le puede dar cáncer de mama
y a la mujer le puede dar un cáncer, en vez de próstata, un cáncer de ovario o de cervicuterino, porque se relacionan. Entonces es bueno saber que si hay un antecedente familiar de cáncer, también eso lleva a que usted debe hacer un chequeo más riguroso y no fallar en el año. En ese año no puede fallar. Siempre le decimos a las mujeres que deben hacerse un papá Nicolau y un chequeo general anualmente, que incluye la mama. Y en el hombre debe hacerse un chequeo general, y ya cuando sobrepasa los 40, 45 años, ya su chequeo prostático. Sí. Y si tiene antecedentes de infecciones previas, como la prostatitis o crecimiento anormal de la próstata, debe hacer chequeo anual, no importa la edad. Así que es muy importante que enfaticemos en el chequeo preventivo. Es a veces lo más costoso para las sociedades, pero al final le sale mucho mejor al paciente, porque el cáncer es una enfermedad catastrófica. Tanto nos desequilibra el organismo como nos desequilibra nuestra economía. Y el núcleo familiar y todo eso. Y se rompe el núcleo familiar es caro. completo. Es caro. Muchas parejas se divorcian a partir del cáncer. En vez de dar el apoyo familiar, rompen ese lazo afectivo, porque ya creen que la mujer ya está mutilada, ya la mujer no va a dar el funcionamiento completo. Entonces, muchas veces ese divorcio viene de parte del hombre más que de la mujer. Doctor, ¿y la freidora de aire? Porque yo he escuchado como que viene un boom con las freidoras de aire. Sí. Sin embargo, he visto algunos artículos que dicen que las freidoras de aire no son beneficiosas cocinar todo el tiempo en ese tipo de estilo de comer. La freidora de aire es el horno de la actualidad, el horno eléctrico moderno, porque tienen un ventilador que hace que se distribuya mejor el calor. Sí. Pero ¿qué pasa? El recipiente donde lo ponemos a veces no es el apropiado. Sabemos que la freidora de aire tiene una capa de teflón en su interior. Esa capa de teflón puede hacer daño al organismo. ¿Qué es la recomendación? Que le coloquemos envases de aluminio, que coloquemos envases apropiados cuando vayamos a utilizar lo que son la cocción de nuestros alimentos. Además de saber qué tipo de aceite le echamos. El aceite vegetal no es el más apropiado para utilizarlo, porque cuando el aceite vegetal se quema o se cose de más, pierde todas sus propiedades beneficiosas para la salud. Entonces, les recomendado es un aceite de canola, un aceite de maíz que se puede echar ahí para poder cocer los alimentos en una poca proporción. Además, no debemos cocer de más los alimentos, porque mientras más cocidos están los alimentos o quemados o carbonizados, esos residuos que quedan de esas partículas quemadas también aumentan la incidencia de cualquier tipo de cáncer de vía digestiva. Eso es a lo que la doctora quizás se refería de los nuevos hornos de aire, freidoras de aire, que al quemar los carbohidratos, eso se le dice reacción de Maillard, de Maillard, y entonces se producen las nitrosaminas. Todo lo que está tostado, la carne, el pan, todo eso, el tostadito, el marroncito, el negrito, eso es nitrosaminas, son sustancias ya demostradas que son cancerígenas. Y por eso se debe evitar el consumo de alimentos sobrecocidos, supercocidos. Se recomienda que las carnes sean a término 3/4, y aquellos que son amantes de menos cocción hasta término medio. El dominicano tenemos una cultura de cocer de más nuestros alimentos, principalmente las carnes. Mientras no la vemos tostada, mientras no la vemos bien quemadita, no nos gusta ingerirla. Y ahí la carne pierde, como ya sabemos, todas sus propiedades y no puede hacer daño. Es decir, que la recomendación es que si se usen las freidoras, se usen con el tiempo adecuado, con el cronómetro adecuado, que el paciente pueda voltear sus alimentos, que no solamente lo eche ahí y ya, para que tenga una cocción uniforme. Pero sí se pueden utilizar de una manera correcta. Doctor, y esa unión que han hecho modernamente del consumo de leche bovina al cáncer de colon, ¿eso es cierto? El mismo doctor que descubrió el HPV, el alemán von Heusen, que tiene 84 años y sigue trabajando, que descubrió el HPV, dice ahora que la leche de vaca tiene unos factores, como unos priones, que se llaman MFBM, Meat and Milk, que sé yo qué, factors, que son los que causan el cáncer de colon. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, se han hecho varios estudios buscando esas causas de personas que son altamente ingieren lácteos en grandes cantidades, ¿verdad? Personas que solamente ingieren lácteos o los derivados y que no tienen una dieta tan equilibrada con otros alimentos como los carbohidratos, los cárnicos. Entonces, esas personas sí tienden a tener más factores genéticos
de cambio genético por esos tipos de sustancias que se han estudiado genéticamente. Pero personas que tienen una dieta equilibrada, que pueden beberse un vaso de leche, que pueden comerse un pedazo de queso, no van a tener esos grandes riesgos de padecer un cáncer. Aquellos que solamente ingieren lácteos mañana, tarde y noche, que ingieren litros de leche al día, esas personas sí pueden tener esos factores predisponentes en un futuro, no a corto plazo, sino a largo plazo, de padecer algún tipo de trastorno, no solamente a nivel del tracto gastrointestinal, sino también con los productos que se absorben de esos lácteos a nivel de los huesos, del músculo y de otros órganos. Lo recomendable siempre es una dieta equilibrada, que su alimento tenga un 30% de carbohidratos, que tenga un 40% de lo que es cárnicos y proteínas, y el otro restante, 30-40% restante, de que sean vegetales, frutas, cosas que sea lo más equilibrado posible, tanto para mantener su peso ideal, como para mantener una buena alimentación. Doctor, en el caso del cáncer de colon, que también hay mucho cáncer de colon, Sí. realmente hemos visto un incremento de este cáncer. Las colonoscopías, que son los estudios que se hacen, ¿cada qué tiempo de forma preventiva se debe de realizar esto? Porque realmente nosotros que no tenemos la cultura, como usted ve, hay gente que dice, yo nunca he ido a un médico con 65, o sea, yo nunca he ido a médico, yo nunca me he enfermado. Es común escuchar a los pacientes decir eso, que no acuden a la consulta. Pero en el caso del cáncer de colon, la colonoscopía para uno detectar a tiempo, ¿cada qué tiempo preventiva se debe de hacer? Muy buena pregunta, porque la población desconoce que también hay tratamientos preventivos de cáncer de colon, y uno de ellos es hacer correctamente los estudios de lugar. Se recomienda a partir de los 55 años, todo ser humano que no tenga antecedentes de cáncer de colon o de estómago o de otro víscera hueca, realizarse cada 5 años el chequeo preventivo. Cada 5 años. Cada 5 años, a partir de los 55. Porque este es el rango donde empieza mayor incidencia de cáncer colónico y rectal. Si por ejemplo hay un hermano en la familia que tuvo cáncer de colon, esos hermanos que le siguen deben de hacérsela más frecuente. Todos deben de hacerse la colonoscopia, no importa qué edad tengan, todos. ¿Por qué? Porque en cáncer de colon, al igual que cáncer de ovario, cáncer de mama, tienen unos factores genéticos muy importantes que influyen. Y mientras más joven le dé a ese hermano, a ese paciente el cáncer de colon, significa que más alteraciones genéticas tiene. Entonces nosotros hacemos esa recomendación, porque hay varios síndromes, con síndrome de Lynch, 1 y 2, donde no solamente puede tener cáncer a nivel del colon, puede tener cáncer en otros órganos fuera del colon. Multicáncer al mismo tiempo también. O cáncer simultáneos. Sí. Entonces, yo he tenido casuísticas personales de que en una familia de 8 he visto 4 cánceres de colon. O he visto que en una familia de 10 he visto 5 cánceres de colon simultáneos. Porque un paciente de la familia fue diagnosticado a tiempo y en ese transcurso nosotros le hemos hecho la serie gastrocolónica a todos los demás familiares y lo hemos detectado también a tiempo. Entonces eso es muy importante que la población sepa que si haya tenido un familiar cercano, padre, hermano, hijo, que ha tenido cáncer colónico, debe de hacerse su estudio, no importa qué edad tenga. Incluso hasta niños. Hemos visto casos de cáncer en pacientes muy jóvenes y es por esos trastornos genéticos propios que ya tienen de esas mutaciones que no importa la edad, el cáncer no respeta ese tipo de factores. No importa la edad. Doctor, hay una prueba que se está usando mucho y recientemente, hace meses, fue aceptado por los seguros, por la ARS y la Seguridad Social, lo que se llama el PDCS, que es el PET-CT, el scan, que hay 2 tipos, el normal, que es con glucosa marcada con flúor, 18, y el otro marcado con PSMA, que es para la próstata específicamente. Por ejemplo, usted estaba hablando hace un momentito del cáncer de colon. Si yo tengo una lesión iniciativa todavía microscópica o muy pequeña, que por un fibroscopio que tiene una cuestión, que eso se ha desarrollado mucho, todavía es muy limitado la visión que puede tener, el ángulo, yo puedo dejar una pared sin ver y dejar de ver un pólipo. ¿No se podría ver una lesión inicial, por ejemplo, milimétrica, en un PSMA, en un PET-CT?
Depende lo que sea, como usted bien dijo, el tamaño del tumor y lo que es también el crecimiento que tenga. Porque acuérdense bien que este estudio lo que capta es el crecimiento acelerado de un tejido, porque mientras más acelerado crece ese tejido, más capta lo que es el medio de contraste. Entonces, lamentablemente, aunque la Seguridad Social lo está cubriendo, según tenemos la experiencia, nada más cubre un estudio muchas veces por año. Sí. Entonces nosotros reservamos ese estudio muchas veces para ver la evolución del paciente, más que para el diagnóstico. Cuando no tenemos una certeza del diagnóstico, sí lo recomendamos antes. Hay tumores como el melanoma, tumores que pueden estar en varias partes del cuerpo al mismo tiempo, donde nosotros optamos por hacer este estudio, el PET-CT, para poder ver hasta dónde se ha extendido este tumor. Sí, para el estadiaje. Para el estadiaje. En cáncer de víscera hueca tenemos más estudios que podemos utilizar en caso de que no tengamos una colonoscopía muy certera, como es la tomografía virtual, donde a través de la tomografía se puede aislar todo el intestino, se puede aislar, el radiólogo y el técnico de tomografía puede ver las paredes del colon y puede valorar también la extensión de estos cánceres. En cáncer de que sean cáncer próximo al ano, también tenemos sonografía transrectal. De alta resolución. De alta resolución, que también podemos medir a cuántas capas de nuestro órgano están afectadas. También tenemos marcadores tumorales que podemos utilizar en estos pacientes para ver cómo ha habido la reacción a los fármacos o al tratamiento. Y también tenemos avances en muchísimas áreas de imágenes también que pueden ayudar a que se pueda diagnosticar con certeza y no tener que llegar a ese recurso tan bueno como es el PET-CT, que muchas veces en otros países se puede hacer antes del tratamiento y después del tratamiento sin ningún costo adicional. Pero en nuestro medio, como es un estudio costoso, las ARS, aunque están dentro de su cobertura, muchas veces se limitan a uno solo por año. Y eso a nosotros, como el paciente no tiene a veces los recursos de poder hacer el segundo o tercer estudio, muchas veces lo dejamos ahí como una herramienta cuando realmente la necesitamos para que nos ayude a valorar el estadiaje y cómo va nuestro tratamiento. Sí. Y las metástasis y todo eso se puede marcar con el Claro PET-CT. que sí. Doctor, ¿por qué se elige febrero, esa fecha? ¿Qué es lo que realmente se conmemora en el Día Mundial? Todas las asociaciones de cáncer a nivel mundial, tanto las asociaciones nacionales como internacionales, hicieron un fórum y se pusieron de acuerdo en que se conmemorara el día 4 de febrero como el Día Mundial del Cáncer. Fue firmado por la OPS, por la OMS. ¿Por qué? Porque se conmemoraba mucho el cáncer de mama en el mes de noviembre, se conmemoraba mucho el cáncer prostático, creo que en el mes de marzo, pero no le daban un día especial para el cáncer general, el cáncer de todo nuestro organismo. Y se eligió en ese foro internacional que el día 4 de febrero de cada año se conmemora. No es celebración, porque celebración no podemos celebrar una enfermedad tan difícil, sino recordar, conmemorar, promocionar a la población de que el cuerpo humano puede ser candidato a cualquier tipo de cáncer. Y nosotros que estamos en el trópico, muchas veces se nos olvida de que uno de los cánceres que más nos afectan en nuestro país es el cáncer de piel. Entonces le damos mucho énfasis al prostático, que es el más frecuente en el hombre, o le damos mucho énfasis al cáncer de mama en la mujer porque es el más frecuente. Pero se nos olvida que hay otros tipos de cáncer que a veces no son muy frecuentes, pero sí nos hacen mucho daño a nuestro organismo. Por eso el día 4 de febrero a nivel internacional le damos una renuencia al mundo de que existe no solamente este tipo de cáncer, sino todos los cánceres en general. Y que vayan a chequearse. Y que vayan al chequeo anual que se recomienda a principio de año, o a final de año o a mediados de año. Son las fechas que siempre nosotros recomendamos para que no se nos olvide el año siguiente. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestro programa de hoy.
Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento y tenemos el placer de compartir en el día de hoy con el doctor Ranley Pichardo, que es médico cirujano general, cirujano oncólogo, un doctor muy preparado y siempre muy contento de venir a compartir con nosotros en nuestro espacio. Y estamos hablando de cáncer en general porque en este mes de febrero se conmemoró la lucha contra el cáncer, de todos los cánceres juntos, no necesariamente de uno y otro, sino todos. Y estamos hablando de todo un poco de esta enfermedad. Doctor, hay muchos mitos en la población con respecto a diferentes tipos de cánceres. Con respecto a la utilización de prótesis mamaria, muchas personas dicen, yo no pongo las prótesis porque las prótesis dan cáncer. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Hay prótesis que producen cáncer de mama? Últimamente ese mito se ha ido prácticamente disminuyendo porque hay nuevas tecnologías a nivel de lo que es la composición de este tipo de prótesis. Antes solamente había uno o dos tipos de silicona y de esos materiales, así que el organismo muchas veces hacía un rechazo, pero el advenimiento de nuevas tecnologías, de nuevos tipos de materiales, ha hecho que incluso las complicaciones postoperatorias de la colocación de prótesis hayan disminuido al mínimo. Otra cosa importante es que las prótesis mamarias deben de explicarle a los pacientes el riesgo de que puedan hacer reacciones inmunitarias al organismo y que en una década, en 2 décadas haya que hacer retiro o recambios. En las consultas de nosotros llegan pacientes con 20, 30 años que nunca se ha hecho un chequeo post-protésico porque creen que ya el cirujano que le hizo la cirugía de inicio ya ha terminado el proceso. Entonces, no se relaciona cáncer de mama con prótesis hasta el momento. Lo que sí le hacemos la exhortación a todas las mujeres que quieran ponerse una prótesis, que primero le pregunten a su médico cuáles son esas complicaciones que pueden ocurrir luego de la colocación y cuáles son los chequeos que debe tener esa paciente, porque no debe abandonar la consulta, debe tener un chequeo mínimamente anual, mínimamente de lo que es la prótesis, si está en su sitio, si la prótesis no ha hecho contractura del músculo, no ha hecho una cápsula que la haya envuelto, que son de las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir en una colocación protésica. Entonces, el desconocimiento de los pacientes es que no se chequean más. Y para nosotros le hacemos la exhortación a la población que luego de colocación de una prótesis deben hacer su chequeo de mama. Hay un miedo porque creen que la mamografía puede aplastarla, puede romperla. Hay un miedo que todavía no se ha quitado, que si se transportan en avión a grandes alturas puede haber una explosión de la prótesis. Ya la tecnología y los tiempos nos han aclarado que eso no es cierto, que eso no es factible. Entonces, la recomendación de nosotros es que deben acudir a nuestros chequeos. Se puede hacer sonografía, se puede hacer mamografía, se puede hacer cualquier tipo de resonancia magnética y se puede detectar cualquier problema a tiempo. Se puede operar incluso preservando la prótesis, porque también hay un miedo en la población que si tienen la prótesis no le pueden operar un fibroadenoma, un quiste de mama, y no, todo lo contrario. Ya las prótesis en su gran mayoría se colocan por debajo del músculo pectoral y cuando hay un problema en la mama se puede intervenir sin ningún problema y se puede reparar el problema y preservar su prótesis. Doctor, en cuanto a la estadística de la incidencia y de los cánceres más comunes, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre es el de próstata y en la mujer es el de mama. ¿Cuáles siguen después de eso? ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en hombres y mujeres? Luego sigue el pulmón. Todavía el pulmón está dándonos ese porcentaje que nosotros no quisiéramos, porque la gran población son fumadores, donde muchos de ellos no entienden que el riesgo de fumar lo va a llevar lamentablemente a un cáncer pulmonar. Luego sigue el cáncer colónico y rectal, que es el cuarto de incidencia a nivel mundial, donde el paciente muchas veces tiene muchos signos y síntomas tempranos, pero espera lo último para acudir a nosotros, espera una constipación ya y obstipación, que prácticamente no pueden ni tirarse un flatus, esperan tener una obstrucción intestinal, esperan un sangrado,
esperan un cólico insoportable para acudir a nuestras consultas, donde uno de los cánceres que da mucho chance para ser diagnosticado a tiempo y curado a tiempo. Luego le siguen ya los tumores de piel, los tumores de partes blandas. Hay mucho cáncer de tiroides también. Los tumores de tiroides. Los tumores de tiroides están dentro de los menos frecuentes, pero sí es importante que son más frecuentes en la mujer. Entonces la mujer debe hacer un chequeo más riguroso de esta glándula. Por ser mujer solamente tiene mayor incidencia de este tipo de tumores. Y los tumores de hueso y los tumores raros también, o hemáticos, que están ahí dentro de ese grupo. Los linfomas, las leucemias, que son menos del 1%, que también debemos estar claros que, aunque son tumores no muy frecuentes, tienen mucha agresividad. Quizás el pesquisaje. Los sarcomas. Sí, quizás el pesquisaje para la detección temprana de esos tumores, como esos son los 5, 6, 7 más frecuentes, pudieran estar orientados hacia ese tipo de tumor. Claro, y incluyendo los tumores genéticos que corren entre familias también, o sea, el paciente que para el pesquisaje, el despistaje temprano. Los tumores hematológicos son difíciles de que el paciente vaya tempranamente a nuestra consulta. Por eso siempre le hacemos la exhortación de que acudan anualmente, porque con un hemograma el paciente puede detectarse que hay un cambio hematológico. Y por eso la gran importancia, tanto en las escuelas de medicina como en los médicos en formación, es que aprendan a utilizar esta gran herramienta que tenemos, que es el hemograma. Que no solamente podemos ver valores de hemoglobina y valores de hematócrito, sino hay un diferencial, hay una parte muy importante que con cambios que podamos detectar en este diferencial, podemos también decirle al paciente que necesita una consulta hematológica y se puede detectar con mucha anticipación cualquier trastorno de este tipo. Doctor, y en cuanto al tratamiento, bueno, yo le puedo decir como urólogo, en el caso del cáncer de próstata, y usted también debe conocer esos medicamentos, como la aviratenona, la doralutamida, que llegó fue la última que llegó al mercado, la enzalutamida, la apalutamida, son bloqueadores intranucleares de testosterona. Algunos funcionan bloqueando la producción por el mismo tumor de la testosterona, o bloqueando el núcleo para que la testosterona no haga la transcripción. Y eso nos prolonga la vida de pacientes prostáticos ya casi desahuciados, 5, 6, hasta 7 años más. En el caso de otros tumores, por ejemplo, leí en el periódico que había una clínica, un sector muy popular de Santo Domingo, que estaba regalando un medicamento para cáncer de colon, que todo el que tenía cáncer de colon, y oímos también un colega suyo también diciendo que la cura del cáncer de colon estaba cerca también. ¿Qué adelantos hay en cuanto a ese tratamiento de tumores? Tenemos grandes adelantos. Se dice que en 30 años aproximadamente vamos a tener todo el árbol genético oncológico ya descrito y donde podamos detectar los tumores incluso 10, 15 años con anticipación, donde podamos corregir las mutaciones genéticas con mucha anticipación. Como usted bien dijo, hay cáncer que hacen mutaciones y esas mutaciones están ya prescritas, cuáles son los medicamentos que la bloquean. Entonces, por eso es que pueden aparecer fundaciones, pueden aparecer sociedades que pueden conseguir ese tipo de medicamentos y donárselo a este tipo de pacientes que tienen mutaciones, por ejemplo en el cáncer de colon, como es el BRAF. Entonces, estas mutaciones genéticas que pueden encontrar ahí tienen una buena respuesta con estos medicamentos y por eso pueden haber este tipo de fundación que puedan regalárselo a la población porque son muy costosos este tipo de medicina. Otra cosa es que el cáncer de colon, como es uno de los más frecuentes, son de los que más se ha estudiado, igual que el cáncer prostático. Y por eso hemos tenido este advenimiento de estas nuevas farmacologías, que incluso en Estados Unidos están haciendo estudios muy recientes, donde no están operando estos pacientes ya. Solamente le están dando estos medicamentos de alta tecnología, los tumores incluso desaparecen y no hay necesidad de hacer una cirugía curativa, solamente darle esa neoadyuvancia eficaz. Y hay lo que se llama el wash and wait, que es el término que utilizan los norteamericanos, para solamente vigilar los cambios que pueden hacer estos tumores y no operarlo. El wait significa que no se toma esa conducta quirúrgica, solamente de observación. Entonces, en oncología, esa nueva tendencia que hay nos dice que muchos de nosotros, los cirujanos oncólogos, en un futuro no muy lejano,
solamente tomaremos biopsia. Es decir, no va a haber esa necesidad con los avances, si siguen como van, de hacer las intervenciones. Y así la tendencia es cada vez hacer menos. Ya la tecnología nos está influyendo para que en el cáncer de mama ya esa amputación, que era la única curación que había antes, esa mastectomía, se reduzca solamente a erradicar las células que uno ya ha detectado que quedan en la mama y hacer reconstrucciones inmediatas. Antes las reconstrucciones inmediatas mamarias eran prácticamente un riesgo para el médico o para el paciente. Ya con el advenimiento de la tecnología, mientras menos hacemos a nivel quirúrgico, le va mucho mejor a la paciente. Doctor, ¿y en oncología se puede hablar de curación? Una vez en una charla escuché a un oncólogo decir remisión, como que en el cáncer no podía hablarse de curación porque la gente también tiene ese mito de que tuve cáncer ahora, pero puede ser que más adelante me crezca de nuevo. Entonces, ¿se puede hablar en oncología de curación? Sí, muy buena pregunta, porque hay una tendencia a eso, a decir que el cáncer no tiene curación, sino que tiene una estabilización o tiene una remisión total de lo que es la enfermedad en el momento. Y eso se debe a nivel genético por las células. Hay células que están en fase 0, que no dan ninguna expresión. Y con esas células en 10, 15, 20 años despiertan y pasan a la fase G1, fase celular de mitosis y crecimiento, puede reaparecer el cáncer. Pero ¿qué pasa? Vamos a llegar a la curación. ¿Por qué? Porque lo vamos a corregir genéticamente. Entonces, cuando hagamos esas translocaciones genéticas que podamos corregir con medicamentos, con inmunoterapia, que es el avance más que vamos a tener de mayor dimensión en la oncología, donde con los propios genes humanos podamos interactuar y podamos modificarlos, ahí sí vamos a poder decir que el cáncer está curado. Porque genéticamente no va a haber esa famosa recaída que todos lamentamos en oncología. Porque muchas veces esa recaída que tienen esos pacientes o esas recidivas, si son tempranas, van a hacerle la vida más difícil al paciente porque muchas de ellas no responden al tratamiento previo que le dimos, sino son totalmente nuevas, son moléculas totalmente resistentes a las quimioterapias y por eso muchos de los pacientes que hacen las famosas recaídas no le va bien y tienen una mortalidad muy elevada. Pero cuando tengamos ya esa tecnología a mano de poder revertir, de poder hacer ingeniería genética con los tumores, sí vamos a poder decir con mucha confianza que el cáncer se puede curar 100%. Doctor, ¿el alcohol está asociado al cáncer, el consumo de alcohol? Tanto el alcohol como el tabaco producen miles de toxinas. Se dice que el tabaco produce 1500 toxinas a la vez con cada inhalación. Y no importa que el paciente tenga una sola inhalación al día o que lo haya dejado hace 30 años. Esos residuos quedan a nivel pulmonar. Los alvéolos no pueden despegarse esos residuos. Y por eso se dice que el alcohol y el tabaco juntos a la vez pueden producir un 80% de esos cambios genéticos que esas células no pueden revertir y pueden producir el cáncer. En el cáncer de cabeza y cuello, esos son los dos factores principales, más que los genéticos, más que los infecciosos, como las infecciones que pueden haber por papiloma y eso. La mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello, de todos los órganos que están en esa zona, es producto de la interacción con el alcohol y el tabaco. Y el tabaco, sí. Sobre todo la acción residual del formaldehído. Claro que sí. Doctor, del acetaldehído. Y el teñirse el cabello, porque salió en estos días que los tintes daban cáncer. Hay un sinnúmero de cosas, doctor. Sí, ¿eso es verdad? Que el teñirse el cabello puede asociarse. Son de todos los mitos y leyendas que tenemos. Sí hemos visto en nuestra práctica diaria y en la literatura que pueden causar en algunos pacientes adenopatías cervicales, pueden causar algunos cambios mínimos a nivel del cuero cabelludo, pero no son los factores principales como la exposición a rayos X, a rayos gamma, los rayos solares, son la causa principal de lo que son los tumores de cuero cabelludo. Igual que los cambios genéticos del paciente que hayan tenido antecedentes de melanoma, de cáncer de piel. Las mujeres, como no tienen el cabello en el área del cuero cabelludo, no se ponen protector solar. Entonces esa zona está totalmente desprovista.
Por eso recomendamos sombreros, recomendamos no la exposición solar directamente, aunque ustedes tengan ese vello a nivel del cuero cabelludo, tienen también, si tienen mucha exposición, pueden tener cáncer más que por el tinte o más que por cualquier producto de belleza. Muy bien. Bueno, le damos las gracias al doctor Ranlick Miguel Pichardo, por esta brillante intervención y para nosotros ha sido un honor, doctor. Gracias por la invitación. Recuerden que pueden visitarme en el Centro Médico Vista de Jardín. Estamos por allá todos los días en horario matutino. Pueden escribirme directamente al WhatsApp personal al 829-816-4909 y me pueden ver también en todas las redes sociales como Cirugía Oncológica RD. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por dejarnos haber llegado a sus hogares cada domingo en Medicina de Cuerpo y Alma de 2 a 3 de la tarde aquí en Cinevisión.